Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan en casa? Están de Sí, doctor. Eso es todo. Muy bien. Vamos a empezar. Glucólisis. ¿Sí leyó? Sí, ya lo entendí mejor. Fue lo de ayer. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya le entendió? ¿Ya? Con un video ya. Muy bien. No, con un video. Entonces, vamos a repasar rápido. 10 reacciones, etapa 1, ¿cuál es la función? Activación de la molécula de glucosa, 2 reacciones de fosforilación, 1 y 3, hexocinasa y glucosinasa, ambas reguladas, ambas utilizan ATP. Reacciones de las 6 a la 10, reacciones de obtención de energía. ¿De qué forma poder reductor? En la reacción número 7 por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, un ATP por fosforilación a nivel sustrato por la fosfoglicerato-sinasa y otro ATP por la fosfonol piruvato, por la piruvato-sinasa a partir de fosfonol piruvato. ¿Sale? En total se generan 4 moléculas de ATP, 2 se utilizaron, entonces nos quedan 2 como producto de la glucólisis. ¿Sale? Entonces, 2 es poquito ATP lo que se obtiene. De glucólisis a piruvato, entonces es glucosa más 2 NAD más 2 ATP, ADPs más 2 fosfatos inorgánicos, 2 piruvatos, 2 NAD reducidos y 2 ATPs. En organismos aeróbicos, el piruvato se oxida de forma completa en ciclo de Krebs y se produce mucho más poder reductor que va a incrementar la cantidad de ATP producido por fosforilación por la fosforilación oxidativa. ¿Sale? Entonces, en organismos anaerobios o en fermentación, por ejemplo, en músculo esqueleto, en músculo, ¿qué se llama? Estriado, eritrocitos y tejido cardíaco, que son capaces de llevar a cabo procesos fermentativos, se genera bajo demanda alta metabólica o de oxígeno, se genera ácido láctico. La finalidad de las vías anaeróbicas es mantener el balance de NAD en 0, ¿sale? Se reoxida el NAD. ¿Quién acepta los electrones en las vías, en la vía de fermentación en músculo estriado? Cualquier compuesto que no sea oxígeno. No es cierto, uno específicamente. No. En músculo estriado, el piruvato acepta nuevamente los electrones y se reduce al lactato. El lactato sería el producto final de la respiración anaeróbica. De esta manera, bajo condiciones anaeróbicas, vamos a ganar 2 ATPs y el balance de NAD lo mantenemos en ceros. Durante ejercicio intenso en músculo esquelético ocurre fermentación láctica. Esto es durante ejercicio intenso. ¿Han sentido ese dolor en las piernas cuando hacen mucho, cuando corren mucho, cuando hacen tocadera de pierna? O cuando no están acostumbrados y corren mucho, es la acumulación de ácido láctico. El ácido láctico se acumula en tejido muscular formando cristales de ácido láctico que lastiman los tejidos. A los pocos días se va descomponiendo ese ácido láctico, vuelve a pasar a piruvato y de ahí pasa a glucosa por el ciclo de Cori que vamos a ver más adelante. El lactato se libera a torrente sanguíneo, se transforma en piruvato y luego va hacia glucosa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿El ciclo de Cori es el mismo del glucogénesis? No, es distinto. Está acoplado al de gluconeogénesis. Sí. Entonces, el lactato además sirve como combustible para músculo cardíaco y neuronas. Esto, pero no directamente. O sea, no es que utilicen lactato, sino que a través del ciclo de Cori se pueden reciclar estas unidades de lactato para formar nuevamente glucosa. Cerebro y corazón necesitan mucha glucosa. De hecho, bajo condiciones de ayunos prolongados o algún padecimiento que genere mucho lactato,
el músculo, el tejido muscular se empieza a degradar para producir precursores de gluconeogénesis, que es el tema que sigue, ¿vale? Pero eso ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces ya vimos cuál es la fermentación cuál es la función de la fermentación o de la vía de respiración anaeróbica. El NAD es en cero. Mantener el balance electrónico, el balance de NAD en cero, ¿sale? Muy bien. ¿NAD o NAD? NAD. En cero quiere decir que esté oxidado otra vez. Sí, Al final de cuentas recibe electrones y esos electrones los tienen que dar a un aceptor estable que sería el piruvato que se transforma en lactato. Nada más como dato curioso para ustedes, las levaduras fermentan, pero fermentan a etanol. Las bebidas fermentadas por las levaduras producen CO2, es porque el piruvato se descarboxila, se transforma en acetaldehído y el acetaldehído se reduce a etanol y sería el producto de la fermentación alcohólica. Entonces, toda la fermentación, todos los procesos de fermentación son distintos. En el caso del músculo y tejidos como eritrocitos, llevan a cabo fermentaciones lácticas, las levaduras llevan fermentaciones alcohólicas y otro tipo de organismos llevan otro tipo de fermentaciones, o sea que puede variar el tipo el tipo de aceptor de electrones, ¿sale? A final de cuentas, en glucólisis vamos a obtener como producto 2 piruvatos, 2 NAD reducidos y 2 ATPs. La fermentación de glucosa a lactato nos va a dar 2 lactatos y 2 ATP. Se dan cuenta, vamos a generar energía. Algunos tipos de cáncer son especialmente eficientes utilizando fermentaciones o sistemas de metabolismo anaeróbico. Esto, si se dan cuenta, genera muy poquita energía, pero dado que la demanda de glucosa por parte del tumor hace que se vascularice mucho y genera mucha, pues como que trae mucho torrente sanguíneo hacia él, genera mucho de este tipo de fermentación. Y eso provoca que a veces esto genere, porque al transformarse otra vez de lactato a glucosa, se requiere mucho más energía de la que ganamos. Vamos a ver más adelante que vamos a quedar en un balance negativo si se hace esto. Por eso las personas que sufren de algunos padecimientos, algunos tipos de cánceres pueden bajar mucho de peso en poco tiempo por la alta demanda de energía que requiere el proceso de transformar ahora el lactato nuevamente a glucosa. Muy bien. Las reacciones que vemos aquí son las que están en la vía de glucólisis, son las enzimas. De este lado tenemos los delta G de hidrólisis. 3 reacciones son esencialmente irreversibles, que son las que utilizan mayor cantidad de energía. La hexocinasa, la fosfofructosinasa utilizan ATP para llevar a cabo los procesos de fosforilación y la piruvatosinasa utiliza el compuesto de más alto contenido energético, que es el fosfoenolpiruvato. Esas 3 reacciones son esencialmente irreversibles y de forma interesante, esta característica hace que estén reguladas. 3 reacciones son las reguladas, ¿sale? De las 5 que vimos que son importantes, 1, 3, 6, 7 y 10, la 1, la 3 y la 10 son las reguladas. Hexocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. Para esta vía vamos a ver solamente la regulación a nivel local, es decir, la regulación de una sola célula, porque es diferente cuando se regula en conjunto el organismo. El control local se lleva a cabo a través de sustratos de las vías, que sería una célula regulando su propio metabolismo, y el control global sería la regulación en función o en beneficio de todo el organismo, y este es por hormonas que activan cascadas de señalización, por ejemplo, insulina, glucagón, epinefrina. Todas esas vías son control global. Ahorita vamos a ver control local solamente. Entonces, la global es en todo tipo de organismo. Es en todo el organismo y la local es en una célula. Muy bien, vamos a ver cómo se regula cada una de las enzimas. La hexocinasa, la primera enzima de la vía de glucólisis, se regula por producto. ¿Cuál es el producto de la enzima, de la reacción enzimática?
glucosa 6-fosfato. La forma de regulación es a través de regulación alostérica. La glucosa 6-fosfato es un inhibidor alostérico. ¿Qué quiere decir esto? Es un regulador alostérico. En casa, ¿qué es un regulador alostérico? Es un compuesto que cambia la actividad de la enzima, pero se une a un sitio distinto del sitio activo. ¿Sale? La glucosa 6-fosfato se va a unir a un sitio de regulación alostérica y va a inhibir a la enzima. Pero además lleva otro tipo de regulación. Se llama por competición o por competencia al sitio activo. La glucosa y la glucosa 6-fosfato solamente difieren en la posición de su grupo fosfato. Ambos, tanto la glucosa como la glucosa 6-fosfato, se pueden unir a la exocinasa. Interesante, ¿no? Porque si se une esta, hay reacción, pero si se une esta, no hay reacción. Eso quiere decir que entre más moléculas de glucosa 6-fosfato, mayor cantidad de estas se van a unir a la enzima, inhibiendo la actividad de la reacción. ¿No? Dos mecanismos. La exocinasa se regula por producto. Dos mecanismos. La primera es alostérico. Eso es sencillo. El producto inhibe la actividad de la enzima. El segundo es por competencia al sitio activo. Imagínense que tenemos a la glucosa. Y tenemos a la glucosa. Esta va a ser la glucosa. Esta que está aquí. Y esta negra va a ser la glucosa 6-fosfato. Este es el producto. Este va a inhibir a la enzima. La enzima se inhibe cuando se une a un sitio de regulación alostérico, que es distinto al sitio activo. ¿Sale? Pero cuando hay muchas moléculas de... Aquí tenemos otro producto. De glucosa 6-fosfato, esta va a competir por el sitio activo. Entre más de estas haya, se va a unir al sitio activo. Entonces, como está ocupado el sitio activo, el sustrato no puede entrar y no hay catálisis. Entre más moléculas del producto haya, mayor incidencia de ocupar el sitio activo va a haber. Entonces, dos mecanismos de regulación de la enzima exocinasa. O sea que uno hace que se active y el otro no. Los dos hace que se inactive. La glucosa 6-fosfato, que es el producto, compite por el sitio activo con la glucosa y además se une a un sitio de regulación alostérica. De esa forma la enzima se inhibe. El producto inhibe a la enzima. ¿Sí quedó claro? En casa. Muy bien, la verdad. Gracias. Cortado su audio. ¿Nos puede escribir en el chat? Dice que si lo puede volver a explicar, pero ¿dónde? No, sí se necesita, ¿no? ¿Ya me ven? Ya. Muy bien. Maestra, Nosotros lo escuchamos bien cortado. Este que está aquí en rojo es en la glucosa y cuando se transforma en producto se transforma en el negro, que es la glucosa 6-fosfato. Forma es eliminar el producto. El producto, que es la glucosa 6-fosfato, es lo que inhibe a la enzima. La inhibe de dos formas. De forma alostérica. A un sitio distinto al sitio activo. Cuando se une al sitio de regulación alostérica, lo que hace es cambiar la estructura de la enzima de inhibir a la enzima. La otra es que el mismo producto tiene la capacidad de unirse al sitio activo. Si el sitio activo está ocupado por el producto, pues no va a poder entrar el sustrato.
Entonces, el producto inhibe a la actividad de la exocinasa de dos formas: competencia al sitio activo y regulación alostérica. Doctor, entonces lo que vamos a ver es que los inhiben. Vamos a ver eso. Lo que debemos resaltar en todas las de glucólisis, obtención de energía en forma de ATP. ¿Cuáles son los productos de glucólisis? Los piruvatos, Es lo que estamos viendo. Siempre va a ser en ese orden. Es función, ¿qué les dije? Productos y regulación. Siempre. Eso es lo más importante. Así no tenemos que aprendernos todo, todas las enzimas. No vamos a acabar nunca, imagínense. Solo estamos viendo la regulación. ¿Está bien? ¿cómo Cómo se enciende o cómo se apaga. Ahora vamos a ver la. Doctor, disculpe, ¿puede repetir el balance final de la reacción? ¿Serían 2 ATPs y 2 NAD? 2 ATPs, ojo con el NAD reducido, y 2 piruvatos. Ese es el producto de la glucólisis. Gracias. Perfecto. Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Cuando se refiere a que la célula se inhibe, ¿se refiere a que deja de entrar glucosa a la célula? La glucosa depende del. Hígado, porque imagínense que tuviera la misma regulación esta enzima en hígado que el resto. Se dejaría de metabolizar glucosa en hígado por el efecto inhibidor del producto. Entonces, en hígado, la glucosinasa no está sujeta a inhibición y además puede trabajar a concentraciones de glucosa altas. O sea que esa sinasa nada más se activa. Está y activa. cuando ya baja los niveles de Glucosa glucosa se desactiva.
Eso es para que puedan manejar los niveles de glucosa en hígado. Muy bien. Esto permite que bajo concentraciones altas de glucosa se empiece a almacenar este compuesto en forma de glicógeno. Si no fuera así, la exocinasa transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Glicólisis enzima, es decir, se va a transcribir más gen, se induce más enzima cuando la glucosa en torrente sanguíneo es alta. Es el último paso. ¿Por qué va a estar activo bajo condiciones de alta concentración de glucosa? ¿No tiene sentido? Como que dice que no aquí. Pues resulta que bajo concentraciones altas de glucosa, esta enzima se activa porque piruvato da lugar a acetil-CoA y el acetil-CoA se puede transformar en ácidos grasos. Es una estrategia de las células para manejar concentraciones altas de glucosa. ¿Sale? Sí, doctor. La piruvato sinasa se activa por alta concentración de glucosa. Esta alta concentración de glucosa va a activar un elemento. Este elemento propicia la transcripción del gen de la piruvato sinasa. Acuérdense que mayor transcripción, mayor cantidad de enzima. Al haber mayor cantidad de enzima, mayor actividad hay de esta parte de la vía. ¿Por qué bajo altas concentraciones de glucosa? Regularmente, pues la primera se inhibe cuando hay mucho producto, que sería la glucosa 6-fosfato. Esta piruvato sinasa está más activa en hígado porque bajo altas concentraciones de glucosa el sistema lo que quiere es disminuir las concentraciones de glucosa en torrente sanguíneo. La primera estrategia es métela al hígado, metaboliza el glicógeno. Si se llena el glicógeno, el exceso de glucosa para controlarse debe de ser metabolizado a ácidos grasos. La vía de ácidos grasos requiere que la glucosa se transforme en acetilcoenzima que proviene del piruvato. Entonces, esa estrategia es para evitar que se siga acumulando glucosa en torrente sanguíneo. Se activa esta parte de la glucólisis para que el exceso de glucosa se transforme en piruvato y luego en piruvato en acetil-CoA y luego en ácidos grasos y se almacena en forma de grasita. ¿Sí queda claro en casa? Sí, ya quedó. Puedes transformar el exceso de enzima en piruvato, luego en acetil-CoA y luego en ácidos grasos. Y luego en ácidos grasos, sí. O sea, pero nada más se va a activar cuando haya mucha Glucosa, sí. Igual que la glucosinasa. La glucosa pasa primero a Piruvato. Piruvato, acetil-CoA y luego ácidos grasos. Luego se almacena. Y ahí se queda, muchos años. Muy bien, la última enzima, paso limitante de la vía glucolítica. ¿Qué quiere decir esto? paso limitante. Paso limitante de la vía glucolítica. ¿Quieres el procesado? ¿Que regula la velocidad? Regula la velocidad global de la vía. Esta enzima regula la velocidad de la vía glicolítica. Esta enzima, la fosfofructosinasa 1, está regulada alostéricamente por ATP. El ATP es un regulador alostérico tipo K.
Es un inhibidor alostérico tipo K. ¿Qué efecto tiene el ATP sobre la KM de la fosfofructosinasa 1? No tiene que disminuir, no. Si se activa, tiene que disminuir. No se activa, es un inhibidor alostérico tipo K. Lo aumenta. Pues la aumenta. Exactamente, aumenta el valor de KM. Vean qué bonito. Aquí está la actividad de la enzima fosfofructosinasa 1. Y aquí está con poco ATP y con alto ATP. Esto es interesante, ¿por qué? Porque el ATP también es sustrato. Bajo condiciones de bajo ATP, la enzima va a estar más activa. Suena lógico. ¿Cuál es la función de la vía? Exactamente, glucólisis. Producir ATP. Quiere decir que la vía de glucólisis va a estar activa bajo condiciones de alto, se me fue la palabra. Y eso siempre los digo. ¿Bajo un estatus energético alto o bajo? Otra vez, la vía de glucólisis va a estar activa en un estatus energético alto o bajo. Bajo, porque la función es, Bajo. exactamente, bajo porque la función es reponer la energía, es decir, generar ATP. Cuando la concentración de ATP es baja, el ATP va a funcionar como sustrato. La KM, si es 50 aquí, la mitad es 25, de la enzima con bajo ATP va a ser este valor. Al aumentar la concentración de ATP, porque la glucólisis está activa generando más moléculas de ATP, la actividad de la enzima va a disminuir y el KM va a ser más alto, para evitar que se siga obteniendo energía si ya está recuperado el sistema. Entonces, bajo concentraciones altas de ATP, ¿cómo va a estar la enzima fosfofructosinasa 1? ¿Activa o inactiva? Inactiva, muy bien. Pero, doctor, ¿podría regresarle a la anterior, por favor? Es alostérica. O sea, Regulación alostérica, sí. inhibe alostérica, pero ahora aquí el sustrato va a ser el ATP. ¿Este? Sí, ahí por Sí. favor. ¿Sí? Sí, ¿Cómo se activaba esto? todavía no. Por bajas concentraciones de ATP. Entonces es regulada alostéricamente. Ujú. Pero entonces, si se desactiva, ya no continúa la glucólisis. Acuérdense que no es del todo y nada. El metabolismo tiene esa característica y algo interesante es que vean, aquí nos presentan dos escenarios con dos concentraciones de ATP, una baja y una alta, pero obviamente entre la concentración baja y alta hay un mundo. Quiere decir que esto se va repitiendo muchas veces. Y así, hasta que llega aquí, como si fueran extendiendo las curvas hasta que llega y se transforma esto. Quiere decir que el metabolismo lo que hace simplemente es disminuir su actividad y luego cuando otra vez requiere empieza a encender. Una de las cuestiones en bioquímica es que eso nos cuesta trabajo, a lo mejor ya darle un sentido, pero imagínense que se apaga todo sistema de obtención de energía en una célula, así de golpe. Se muere la célula. Entonces no es posible. El metabolismo lo que hace es regularse de manera fina, en un sentido de que cuando se requiere energía, pues empiezan a encender las vías catabólicas y las anabólicas se empiezan a apagar, no del todo, sino que hay un balance y ese balance empieza a cambiar cuando la energía es en exceso. O sea, hay tanta energía que pues, enciende las anabólicas y apaga las catabólicas. Y otra vez. Ajá, nada más iría cambiando la grafiquita. Se transforma de esto en esto.
dependiendo de las necesidades energéticas de la célula. Pero nunca se paga. Pero nunca se apaga, exactamente. Si se apaga, se muere. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Yo sí. Entonces, la fosfoglucosinasa, a altas concentraciones de ATP se inhibe y a bajas se activa. Se activa porque no está presente el inhibidor, que es el ATP, en altas concentraciones, pero bajo condiciones de la regulación de la fosfofructosinasa, es por nucleótidos de adenina. ¿Cuáles son los nucleótidos de adenina? ATP, ADP y AMP. El ATP es un inhibidor alostérico de la enzima. ADP y AMP funcionan como activadores alostéricos. Entonces, bastante interesante. Por eso se dice que esta enzima es la que regula la velocidad global de la vía. Las condiciones energéticas de una célula van a variar en función de las concentraciones de estos nucleótidos. Un estatus energético alto, o sea, bajo condiciones de mucha energía, la enzima y la vía catabólica va a estar apagada, mientras que bajo necesidades energéticas altas o estatus energético bajo, las concentraciones de estos dos van a ser muy altas y van a activar a la enzima. De esta manera, no solamente es la concentración de ATP que regula, sino las concentraciones relativas de los nucleótidos que están en la célula. Ya de esto hace más fino el balance todavía para que la vía se encuentre más encendida o más apagada. Muy bien. Super resumen. Entonces, glucólisis. Función. Energía. Productos. 2 ATP, 2 piruvatos y 2 NAD. ¿2 NAD? Reducidos. Ah, muy bien. Y 2 piruvatos. Reacciones importantes. La 1, la 3, 6, 3, 6, 7 y 10. ¿En cuáles se utiliza energía? 1 y 3. ¿En cuáles se obtiene energía? 7 y 10. ¿En cuáles se obtiene poder reductor? 6. Regulación. 1. Exocinasa. ¿Por? Sí. ¿Por producto? Producto. Glucosa 6-fosfato. Alostérica y por competencia. Ya no veo. Ahí dice competencia. Piruvatosinasa. Por la cantidad de La cantidad de enzima, la glucosa, incrementa la transcripción del gen. ¿Sale? Y la fosfofructosinasa 1. Es alostérica. Alostérica por ATP. ATP. Inhibidor tipo K. Aumenta KM. Y activadores alostéricos. Lo de adenina. ¿Y ya? Eso es lo importante de la vía. Esperen unas 4 preguntitas o 3 de esto. Pero raras. Nada más tienen que leer bien. No. No hay los populares. Faltan 3 minutos. Doctor, pero ahora pregúntenos directo, no con animales ni eso. No pongo animales ni humanos. Ni personas. Porfa. Pone muchas trampas, doctor. No es cierto. Es que no, es que leo, pero es tardo en comprender. Fíjese, mi examen de bioquímica. Ay, que ese maldito examen. Saqué 0 en ese examen. Teníamos que hacer, nosotros hacíamos los balances energéticos, pero hacíamos el cálculo de las calorías. Entonces, mi examen, me acuerdo bien porque me traumé con ese examen. Decía que unos patos que vivían en una isla, la mitad de los patos se alimentaban de manzana, que tenía tantas cantidades de carbohidratos y nos daban el índice calórico. Y otros patos se alimentaban de semillas que tenían grasas, igual índice calórico. Por vías glucolíticas,
con exceso de carbohidratos y con exceso de grasas, teníamos que ver cuánto acumulaba el pato de grasa. Después en invierno viajaban a otra isla. Teníamos que ver dónde se moría el maldito pato. Es decir, si cruzaba, hasta dónde daba la energía para que cruzara. Sí, No hay que calcular nada más. era calcular, pero tenías que hacer las cuentas de cuánto nada, luego transformarlo a ATP. Ajá. Pero sí se puede saber. Sí se puede. De hecho, hasta calculamos una vez cuántos gramos de oxígeno se necesitan para calcular X gramos de grasa. Ay, no. En serio, en serio, en serio. Yo estaba, me acuerdo que lo vi, me empecé a reír. Volteé a ver a mis compañeros, no, me movieron la cabeza. Dije, ya valió, puse mi nombre y ya. ¿Y era la única pregunta del examen? Pues era la que valía como 60 puntos. Es que era hacer un montón de cuentas de todo el metabolismo. Pero usted Ya no me sabe. dijo el profe, ¿qué? ¿Ni lo vas a intentar? Le digo, nada. La verdad no lo estudié así. Ya para el rego me pongo a estudiar. Y ya lo pasé en el rego con 7. Yo no venía el de los patos. ¿Eh? Yo no venía el de los patos en el rey. Venía otro, no me acuerdo de qué animal, pero venía otro animal. Y también hicimos una práctica alimentando cuyos. A unos cuyos les dimos pura manzana y a otros les dimos semillitas. El de la manzana se murió. Pues pura manzana. No tenía ninguna otra fuente de energía más que la glucosa de la manzana. ¿Y las semillas? Las semillas tienen ácidos grasos. Ah, ok. Sobrevivieron más los de las semillas. Y después les extraíamos el hígado y veíamos glicógeno acumulado, ácidos grasos, todo eso. Estaba chido, sí. Pero ya hasta se prohibieron esas prácticas porque teníamos que matar cuyos. Muy bien, jóvenes. Descansemos. Recreo, dicen sus compañeros. A few moments later. Muy bien. Gluconeogénesis. Regulación de glucólisis y gluconeogénesis también de una vez. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente no provienen de glucosa directamente, pero es obvio, ¿no? Pues no podemos sintetizar glucosa a partir de glucosa. La principal fuente de alimento para, más bien, el principal sustrato de la gluconeogénesis son los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Durante ayuno prolongado, por ejemplo, nosotros, ¿a qué horas? Bueno, ustedes como estudiantes no duermen, pero las personas normales duermen 8 horas y más o menos tienen un ayuno de entre 10, digamos 12 o 10 horas, 8 sería lo ideal, pero el ayuno prolongado pues se divide desde que cenan hasta que se despiertan al otro día. 8 horas sería lo mínimo, ¿no? Lo que necesitan para descansar, ustedes pues duermen menos, pero ayunan igual. Decir, ¿a qué hora cenan? Como a las 7, 8, ¿no? No sé. 10, 11. ¿Y a qué hora vuelven a comer? Como o sea, 12 horas de ayuno. Nuestra reserva de glucógeno es limitada. ¿Cuánto almacenamos de carbohidratos? El 1%. Quiere decir que aún bajo un ayuno moderado, el glicógeno va a proveer solamente una cantidad pequeña de glucosa para las necesidades del organismo, principalmente corazón y cerebro, que son tejidos que se necesita la glucosa exclusivamente. Entonces, los sustratos principales de la glucólisis serían el lactato, que proviene de la fermentación o de la vía anaeróbica de músculo, el glicerol, que es el producto de la degradación de los triglicéridos en las células de los adipocitos, los aminoácidos de la dieta o los aminoácidos del músculo y ojo con el glicerol, porque el glicerol y propionato que provienen de ácidos grasos y aminoácidos ramificados no necesariamente indica que se pueden construir carbohidratos a partir de grasas, porque nosotros no podemos hacer eso. Las grasas se metabolizan por beta-oxidación y ciclo de Krebs. No podemos llevar grasas a carbohidratos, pero las plantas sí. Entonces, es una vía anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita energía, que es una vía de síntesis, de formación de compuestos altamente reducidos. Al ser una vía anabólica va a necesitar dos cosas, energía y poder reductor.
¿Sale? ¿La energía de dónde va a provenir, perdón? Y el poder reductor, NADH, NAD reducido, ¿sale? Ocurre principalmente en hígado y en menor extensión en corteza renal, o sea, en los riñones, aunque los riñones bajo condiciones de ayuno prolongado pueden proveer hasta el 40% de la glucosa en torrente sanguíneo. Importante, entonces. ¿Le cambio o alguna duda hasta aquí? Doctor, entonces la 40%. glucogénesis es la síntesis de glucosa, pero a partir de Sustratos no glucosídicos, glúcidos. a partir de glúcidos, no a partir de azúcares. Porque bien podríamos pensar que los otros azúcares como fructosa, galactosa, manosas, todas esos se pueden transformar a glucosa, pero eso no es gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos de 3 o 4 átomos de carbono, en general de 4. O sea, de carbohidratos. No carbohidratos, No. no. Principalmente son los esqueletos carbonados de los aminoácidos. ¿Alguien se está titulando, no? Deberían de aplaudir todos. Eso Son no los es esqueletos carbonatados. esqueletos carbonatados de los aminoácidos. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo. La gluconeogénesis se produce a partir de precursores como lactato, piruvato, glicerol, aminoácidos y se convierten en glucosa. Durante el ayuno se va a requerir glucosa para alimentar cerebro y músculo cardíaco. Durante el ayuno ya vimos que pasan 8 horas mínimo en ayuno, 12 como buenos estudiantes de medicina. Bajo esas condiciones su glucógeno en hígado ya se agotó. ¿De dónde están obteniendo la glucosa para continuar pensando? El hígado lo está sintetizando, riñón la está sintetizando, pero ¿dónde vienen los precursores? Ya se acabó. Ya se El acabó. músculo. ¿De dónde? ¿El músculo esquelético? De músculo esquelético, no. Se empiezan a degradar las fibras musculares para proveer proteínas. Por eso amigo nutriólogo, Dígame. ¿cada cuánto tenemos que hacer una comida moderada? ¿Cada cuántas horas se recomienda? Se recomiendan 3 y 2. 2 snacks. Exactamente. La idea de esos 2 snacks es evitar que se extienda el ayuno. Esos pequeños refrigerios que se hacen son realmente frutas o algún cereal y de esa manera se mantiene el nivel de glicógeno estable, evitando un ayuno prolongado y principalmente evitando la degradación de músculo, porque lo que se están comiendo para que su cerebro siga trabajando es a ustedes mismos. El músculo estriado se empieza a degradar para alimentar cerebro y corazón. ¿Sale? Entonces, el oxaloacetato, ¿verdad? Era para que despertaran. El oxaloacetato sería el material de inicio para la gluconeogénesis. El oxaloacetato puede venir de muchos productos, principalmente de los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos que se llaman aminoácidos glucogénicos. Quiere decir que son aminoácidos a partir de los cuales se puede obtener glucosa. ¿Sale? Aminoácidos glucogénicos. Aquí están. Aminoácidos glucogénicos. Y estos proveen los esqueletos carbonados en forma de intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, glutamina, histidina, prolina, arginina, provienen de un compuesto que se llama alfa-cetoglutarato, y este alfa-cetoglutarato se puede transformar en oxaloacetato o en fumarato. Estos provienen de alfa-cetoglutarato, estos proveen fumarato, estos proveen directamente oxaloacetato, estos proveen succinil y estos piruvato. A partir de todos estos aminoácidos se puede obtener glucosa. ¿Sale? Ahorita no hace mucho sentido, pero les prometo que cuando veamos ciclo de Krebs van a ver por qué. Y sobre todo cuando veamos metabolismo de aminoácidos. Lo importante aquí es que a partir de estos aminoácidos, los esqueletos carbonados sirven para la síntesis de glucosa entrando en diferentes puntos del ciclo de Krebs. ¿Sale? Vamos a quedarnos con eso. Ya cuando lleguemos a aminoácidos, ya vemos bien dónde entran.
porque ya cuando lleguemos a aminoácidos vamos a ver que algunos se van a convertir directamente en piruvato, otros en oxaloacetato, otros en fumarato, otros en succinato, otros en alfa-acetoglutarato, y al final esto va a aumentar la cantidad de oxaloacetato que va a proveer el sustrato para gluconeogénesis. Entonces es por eso también que es importante mantener una ingesta constante, bueno, más bien una ingesta adecuada de proteínas de buena calidad para que bajo ayuno se estén utilizando para síntesis de glucosa. Por eso carece de sentido hacer una dieta carente de carbohidratos. Al final de cuentas, el cuerpo los va a producir de acuerdo a sus necesidades. Y, pues vean, hasta si comen pura carne van a seguir acumulando, por ejemplo, aún bajo, supongamos que comemos puras proteínas. O sea, el exceso de proteínas también nos va a dar un exceso de glucosa que se va a traducir en un incremento del peso. ¿Por qué? Porque la glucosa se va a transformar, esa sí se puede transformar en grasita. O aún bajo este esquema, pues va a ir de piruvato a oxalacetato y va a viajar hasta glucosa, y de glucosa se va a volver a degradar a acetil-CoA, y de acetil-CoA se va a ir a síntesis de ácidos grasos. Entonces siempre el organismo necesita glucosa, por eso la glucosa forma parte esencial del metabolismo en todos los tipos celulares. Muy bien. Una de las sustratos más importantes de la gluconeogénesis es el lactato, que proviene de la oxidación parcial de la glucosa a través de la vía de fermentación o vía anaeróbica en músculo, y se forma lactato. Recuerden, bajo condiciones de altas necesidades energéticas, ejercicio prolongado, la demanda de oxígeno es muy alta para el músculo, por lo que para poder seguirse moviendo va a ir hacia una fermentación láctica. En músculo se va a empezar a acumular lactato. El lactato en músculo va a provocar que les duelan las piernas. ¿Cuánto dura el dolor de piernas? Más o menos 3, 4 días. 3 días. ¿Por qué? Porque los cristales de lactato se van a ir descomponiendo, van a viajar en torrente sanguíneo y en hígado se van a transformar por medio de gluconeogénesis otra vez a glucosa. Pues el ciclo de Cori es este ciclo que transforma primero el músculo, la glucosa en ácido láctico, y luego el ácido láctico se transforma otra vez en glucosa en hígado. Entonces, este es uno de los principales, una de las principales fuentes de sustratos para la gluconeogénesis. Además de el músculo, bajo condiciones de ejercicio prolongado, ¿qué otros tejidos producen lactato? La retina y los eritrocitos que no tienen mitocondrias, ¿sale? Entonces es por eso que este ciclo de Cori es importante. Muy bien. Entonces, los eritrocitos, el músculo, tejido muscular, bajo condiciones de ejercicio, van a producir lactato. El lactato va a viajar al hígado y se va a transformar por la vía de gluconeogénesis a glucosa. También bajo ayuno prolongado, el tejido muscular se va a descomponer en algunos aminoácidos como alanina, que van a dar precursores otra vez de glucosa. El páncreas va a empezar a degradar, va a empezar a secretar glucagón, que estimula la degradación de glicógeno para también reponer la concentración de glucosa en torrente sanguíneo. Entonces, los niveles de glucosa en torrente sanguíneo se van a regular a través de la vía de gluconeogénesis y la degradación de glicógeno en hígado. Ambos procesos mantienen una concentración de glucosa en torrente sanguíneo. Es por eso que aunque ayunen, la glucosa va a bajar a ciertos niveles, pero nunca va a desaparecer en torrente sanguíneo. Si no hay glucosa y entran en condiciones de hipoglicemia, bueno, el cerebro necesita, lo primero sería que convulsionen y ya después mueren. Depende de qué tanto baje. Hay personas que son naturalmente tolerantes a las concentraciones bajas de glucosa y también a concentraciones muy altas. Eso yo digo que son los nuevos mutantes. Esos sí son metahumanos. Normalmente
tiene el azúcar bajo. Baja, sí. Por eso le digo que hay variaciones. Lo normal, ya vimos que son entre 90 y 110, ¿no? Miligramos por más o menos por decilitro. Pero hay, sí, Pero esas exactamente, personas que tienen baja la prediabetes. glucosa también tienen baja la presión. No necesariamente. Y esas personas pues tienen un sistema, no son tolerantes. Hay personas que llegan a medirse la glucosa y traen 400 y andan como si nada. Y hay unos que les sube a 200 y sí, bye. Entonces esas variaciones pues son del metabolismo. Hay quienes son más eficientes metabolizándola y hay quienes a niveles bajos, aún, bueno, no tan altos, no tan fuera de rango, les causa problemas. Después de que hagamos gluconeogénesis, lo que sigue es regulación de glucosa en torrente sanguíneo, ya integrando ambas vías. Y yo creo que sería mañana. Muy bien. Pero gluconeogénesis, o sea, entonces es el lactato, pero es por la oxidación de la glucosa que pasa por la fermentación para poder generar el lactato. En músculo esquelético y eritrocito, sí. Ok. La función, ahí la obtención, la glucosa se oxida para obtener energía. En eritrocitos es la única forma de obtener energía porque no tienen sistema mitocondrial, no hay sistema de transporte de electrones dependiente de oxígeno. Entonces ellos, los eritrocitos, trabajan exclusivamente con 2 ATPs por molécula de glucosa, pero son eficientes usando glucosa en este sentido. Entonces todo el desecho del eritrocito, pues en torrente sanguíneo se va hacia hígado y de ahí se recupera glucosa. En músculo, bajo condiciones de esfuerzo, pues se transforma la glucosa a ácido láctico y después se va liberando en torrente sanguíneo otra vez para... O sea, todo va a llegar al hígado. Todo va a llegar al hígado. El hígado es la fábrica de glucosa y el que se encarga de manejar glucosa en torrente sanguíneo. Es el ácido láctico, sí. Muy bien. Entonces, gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado, en menor medida en riñones y en intestino delgado bajo algunas condiciones. La síntesis de glucosa principalmente utiliza la mayoría de las enzimas de la vía glicolítica, la mayoría, no todas. Utiliza de hecho 7, porque 3 de ellas son irreversibles. La 1, la 3 y la 10, ¿cierto? Entonces, no es la vía inversa de glucólisis, porque hay 3 reacciones que son irreversibles. A lo mejor aquí es un poquito. O sea, utiliza todas las enzimas Menos la 1, la 3 y la 10. Fructosinasa y piruvatosinasa. Muy bien. Entonces, una reacción reversible va de A a B y en sentido inverso, ¿cierto? Quiere decir que yo puedo obtener otra vez A partir de B. La primera reacción por la exocinasa va de glucosa más ATP a glucosa 6-fosfato más ADP. Si la reacción fuera en sentido inverso, yo la podría escribir así: ADP más glucosa 6-fosfato nos va a dar ATP más glucosa. ¿Por qué esto no es posible? Hasta se ve raro. ¿Por qué no es posible? Porque la glucosa ya no le puede regresar el fosfato a la ADP. ¿Por qué no? La energía, exactamente. Hay limitantes termodinámicas o energéticas. ¿Qué tipo de enlace es este? No cobalto. De fosfato, un éster de fosfato. Y este es un fosfoanhidro. La energía de hidrólisis de este no es suficiente para donar el fosfato al ADP. Entonces, esta reacción no es posible. Entonces, dado que no es posible, la vía de gluconeogénesis utiliza reacciones que se llaman reacciones de bypass, o en su librito viene como reacciones alternativas. Esas reacciones alternativas son reacciones que van a llevar al producto anterior. Por ejemplo, en esta misma, la reacción alternativa sería
entonces algo que nos dé de glucosa 6-fosfato, que nos lleve a glucosa simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos como producto final de la gluconeogénesis? Entonces, una reacción alternativa no es la reacción inversa, sino que es una reacción alternativa para generar nuevamente lo que buscamos en gluconeogénesis, que sería glucosa. Entonces, para estas tres reacciones son las que vamos a enfocarnos, porque el resto de la vía utiliza las otras 7. ¿Sale? Entonces, la hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa son esencialmente irreversibles. Nos vamos a enfocar exclusivamente en esas. La hexocinasa, en la vía de glucólisis, cataliza esta reacción, glucosa más ATP, glucosa 6-fosfato más ADP, irreversible por la hidrólisis de ATP. La reacción inversa de gluconeogénesis es bien sencilla, utiliza una fosfatasa. ¿Qué hacen las fosfatasas? Desfosforilan. Vean, glucosa 6-fosfatasa, glucosa 6-fosfato más agua, glucosa más fosfato inorgánico. Simplemente le quita el fosfato inorgánico a la glucosa 6-fosfato y obtenemos glucosa. Esa es la reacción de bypass o reacción alternativa. ¿Sale? En vez de hexocinasa sería la glucosa 6-fosfatasa. Sí. Doctor, ¿y esa reacción sí va a ser reversible o tampoco es reversible? No, esta no es, esta también es irreversible, pues no hay manera sin energía de pegarle el fosfato a la glucosa. La reacción de la fosfofructosinasa 1, que es la enzima número 3 de la glucólisis, también es irreversible porque utiliza ATP. De fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bisfosfato más ADP. Irreversible en glucólisis, igual para gluconeogénesis es una fosfatasa. Se llama fructosa 1,6-bisfosfatasa. Y lo que hace es quitarle un fosfato. Otra vez obtenemos fructosa 6-fosfato. Entonces, bien sencillo, ya vimos dos de las reacciones alternativas y son fosfatasas ambas. Su función es únicamente retirar el grupo fosfato para obtener el producto que se necesita en gluconeogénesis. La complicada es la de la piruvatosinasa. Y complicada en el sentido energético, no crean que es difícil de entender. Por ejemplo, en la glucólisis, en la de la fosfofructosinasa, ya que el producto es una fructosa 1,6-bifosfato. Entonces ahí ya nada más sería que esa se convierte en una fosfatasa. No, la fosfatasa es la enzima. La fosfatasa lo que hace es quitarle un grupo fosfato a la fructosa 1,6-bisfosfato. Miren, esa es la reacción de la gluconeogénesis. Le adiciona un grupo fosfato aquí en el carbono 1. Pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Fosfato aquí y fosfato aquí. La reacción alternativa la hace una fosfatasa. Le va a quitar este mismo fosfato y la va a dejar en forma de fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Muy bien, entonces las reacciones 1 y 3 de la gluconeogénesis son llevadas a cabo de glucólisis. Las 1 y 3 de glucólisis son llevadas a cabo en gluconeogénesis por fosfatasas y solamente remueven un grupo fosfato. La complicada en el sentido energético es la de la piruvatosinasa. ¿Por qué? Porque la piruvatosinasa cataliza la transferencia de un fosfato del fosfonol piruvato al ADP para formar ATP. Recuérdenme, ¿qué era el fosfonol piruvato? La molécula de mayor contenido energético del organismo. Está hasta arriba en la gráfica de energías de hidrólisis. Por acá está el fosfonol piruvato. Y por acá está el ATP. A la mitad. El doble de la energía de hidrólisis. Entonces, para ir para acá,
No se puede, no se puede, no podemos ir en sentido contrario, es decir, la energía del ATP es insuficiente para sintetizar el compuesto de mayor contenido energético. La estrategia que tiene la célula para poder llevar a cabo la reacción alternativa es usar dos reacciones. En lugar de una, utiliza dos. Quiere decir que la reacción alternativa para ir de piruvato a fosfonol piruvato utiliza dos reacciones y además utiliza dos enlaces de alto contenido energético. Se van a traducir en dos ATPs gastados, uno en forma directamente de ATP y el otro en forma de GTP. Al final es equivalente. GTP y ATP por la NUDIQI equivale a un ATP. ¿Sale? Entonces, para la reacción alternativa de formación de fosfonol piruvato se requieren dos reacciones alternativas. ¿Sale? Pero se sigue utilizando la misma. Pues se sigue usando la piruvatosina. No, se utilizan dos enzimas. Dos reacciones, dos enzimas alternativas. Gasta dos ATPs y utiliza dos enzimas distintas. Sí, se forma, sería un ciclo fútil si operan de forma incontrolada, pero ahorita vamos a eso. ¿Vale? Miren, de piruvato a fosfonol piruvato, dos reacciones, dos enzimas, dos moléculas de alto contenido energético. Entonces, la reacción alternativa para la piruvatosinasa utiliza dos enzimas. Una se llama piruvato carboxilasa y transforma el piruvato en oxaloacetato. Le adiciona un CO2. Recordemos que la forma soluble del CO2 en medio acuoso se llama ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico sirve como sustrato de la piruvato carboxilasa en presencia de ATP para formar oxaloacetato. Le adiciona un enlace carbono-carbono, que no es nada trivial porque pues es un enlace covalente. La energía la proviene del ATP y este compuesto, oxaloacetato, es inestable. De hecho, se descarboxila de forma espontánea, pero la descarboxilación espontánea de este compuesto viene acompañado de una fosforilación para formar fosfonolpiruvato. Entonces, se utilizan dos enzimas, dos enlaces de alto contenido energético y de esta manera se puede formar el fosfonolpiruvato. ¿Sale? Fosfonolpiruvato. Fosfonolpiruvato carboxicinasa. Ahorita vamos a ver las dos. Esto es lo mismo que les dije. La enzima, la primera enzima, la piruvato carboxilasa, tiene biotina como grupo prostético. La biotina es derivado del complejo B. Es un grupo prostético, por lo tanto está unido de forma covalente a la enzima. Y las deficiencias metabólicas en esta enzima causan una falta de glucosa en torrente sanguíneo, es decir, puede resultar severa una deficiencia de biotina. Es una deficiencia nutricional y ahorita les digo cómo se da este padecimiento. ¿Sale? La función de la biotina en la enzima es unir al CO2. La biotina se puede transformar en carboxibiotina. Esto se los platico, pero no se los pregunto. Me gusta mucho cómo trabajan las enzimas, eso los voy a platicar. La biotina sirve para carboxilarse, es decir, para unir el CO2. Recordemos que el CO2 es una molécula muy estable, no se anda pegando con todo el mundo, sino que es libre y anda existiendo solamente en el ambiente y en medio acuoso, por lo que formar una reacción de unión covalente entre una molécula de CO2 y cualquier otra molécula debe de ser un evento energéticamente costoso. La enzima lo que hace es activarlo, tiene dos sitios activos la enzima. En un sitio activo une el CO2 y une el ATP y forma este compuesto que se llama carboxifosfato. El carboxifosfato es la forma activa del CO2, es decir, aquí ya tiene energía. Esta energía se conserva al pasarlo a la biotina. De carboxifosfato se transforma en carboxibiotina y en otro sitio activo se transfiere este CO2 al piruvato para formar oxaloacetato. Entonces son dos sitios activos, dos medias reacciones, una
una espontánea y la otra no, y al final, pues la reacción ocurre. Miren, piruvato, carboxibiotina, en el segundo sitio activo se transforma en oxaloacetato y biotina libre. Interesante, la piruvato carboxilasa se activa por acetil-CoA. Es un regulador alostérico positivo de la enzima. La piruvato carboxilasa se activa alostéricamente por acetil-CoA. El acetil-CoA es un activador tipo K. ¿Qué sucede con la KM de la piruvato carboxilasa? Disminuye, pero es especial en este sentido porque resulta que la piruvato carboxilasa aumenta su KM para el CO2. Recuerden que tiene dos sustratos, tiene CO2, tiene tres, CO2, ATP y piruvato. La afinidad en presencia de acetil-CoA aumenta para el CO2, quiere decir que une más moléculas de CO2 y más los transforma en oxaloacetato. ¿Bajo qué condiciones existiría exceso de acetil-CoA? ¿Ven el diagramita de dónde viene? De glucólisis. Quiere decir que bajo contenido energético alto, la concentración de acetil-CoA va a ser alta. Bajo un estatus energético alto, por ejemplo, cuando ustedes acaban de comer, empiezan a obtener energía, empieza a degradarse la glucosa, va acetil-CoA, el ciclo de Krebs empieza a trabajar, sus niveles energéticos aumentan, ATP se llena, ya se llenó, ya se repuso el ATP, si es exceso se va a ácidos grasos o cuerpos cetónicos. Lo primero es que se empieza a regular y ya cuando se almacena la concentración alta de acetil-CoA va a encender esta piruvato carboxilasa. El piruvato se va a transformar en oxaloacetato y otra vez va a regresar a glucosa para que se libere en torrente sanguíneo o se utilice en hígado para sintetizar glicógeno. Bajo estas condiciones quiere decir que bajo exceso de energía las vías anabólicas se van a encender, es decir, toda vía de síntesis se va a encender. Esto con la finalidad de que cuando ustedes tengan mucha energía en el organismo o las células tengan mucha energía, esta energía se conserve en forma de compuestos altamente reducidos. Glicógeno y ácidos grasos principalmente. Entonces, para que no se les olvide, la piruvato carboxilasa tiene como activador alostérico acetil-CoA. El acetil-CoA es un activador tipo K, disminuye KM, por lo tanto aumenta la afinidad con el CO2. ¿Sale? Sí. Ahora sí. La biotina es importante para la obtención de glucosa. Ya vimos que la forma principal de mantener la glucosa constante en torrente sanguíneo es a través de los procesos de degradación de glicógeno y gluconeogénesis. Quiere decir que si la gluconeogénesis falla, se puede dar un padecimiento mortal, es decir, puede resultar ser mortal si falla gluconeogénesis. Resulta, ustedes son muy jóvenes para saberlo, y yo muy viejo para contárselos, pero ¿vieron Rocky? Sí. Rocky Balboa, las primeras. ¿Qué desayunaba Rocky? Todas. Huevo crudo con jugo de naranja, ¿cierto? Se echaba como un montón de huevos ahí. Resulta que la clara del huevo contiene una proteína que se llama avidina. La avidina tiene estructura de barril beta. Esta es la avidina. Y eso que ven en burbujitas es la biotina. La biotina es secuestrada por avidina. Secuestrada de forma gandalla y gacha. ¿Por qué? Porque si ustedes comen huevo crudo, toda la biotina que puedan tener absorber a través de su intestino no se va a absorber porque va a estar secuestrada. Al degradarse esa proteína se va a degradar junto con la biotina. Entonces puede causar una deficiencia metabólica severa. Entonces, eso de comer huevos crudos no está bien. Cózanlo. Cuando los cocen, la estructura de la avidina se descompone y evita que sea afín con la biotina. Rocky mintió, nos mintió. Igual que las espinacas de Popeye. Muy bien.
Entonces, sí. Pero todavía hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, las claras. No sé qué tipo de tratamiento deban de recibir las claras. La superficie del huevo no es estéril, pero el huevo tiene una película protectora que se llama cutícula. Por eso los huevos no se lavan. Los deben de cascar y cocinarlos. Pero, por ejemplo, ya venden claras enlatadas en Tetra Pak. Ajá, pero no sé si esas pues no vienen desnaturalizadas. Pero las echas a freír también. Ajá, las echas a freír, pero lo que me pregunto es que también hay personas que agarran esas claras y se la echan a su licuado, así directamente. Pero eso te lo piden los nutriólogos. Sí, amigo nutriólogo, Bueno, es que mi mamá se lo pide y se lo toma. dígale que no, que tiene habilidad. Amigo nutriólogo, Dígame. ¿me recomienda echarme unas claras en bote en mi licuado? Pues yo no lo haría. Ah, muy bien. Eso es todo. Estamos aprendiendo bioquímica. Entonces, a lo que me refiero es que como el huevo no está estéril, no sé si lleve un proceso de de pasteurización, la clara. Es que, por ejemplo, si la calientan, aunque sea poquito, se empieza a desnaturalizar, ¿no? Luego se empieza a hacer blanca. Pero las claras en bote están feas, se ven claras. Pero cuando todavía. las cocinas, sí siguen viendo igual. Se siguen viendo igual, sí. Pero cuando no están cocidas, se ven igual que en el huevo crudo. Ajá. Entonces, no sé qué tipo de proceso de conservación Aparte duran tengan. más, o sea, bueno, duran más en como echarse a perder que un huevo normal. Pues sí, porque están en frío. No sé. Voy a comprarme nada más para revisar la etiqueta. No, pero esa avidina está en cualquier tipo de huevo. O sea, En cualquier tipo de huevo. Sí. O de águila. La avidina, eso es interesante. Qué bueno que me pregunta porque me hizo que me acordara de la función de avidina en los huevos. La avidina en los huevos tiene función protectora contra bacterias, porque la bacteria necesita biotina. La biotina se secuestra por la avidina y la bacteria se muere. Entonces, todos los huevos tienen avidina. Muy bien. La reacción está también de la carboxicinasa, que es la formación ya de fosfonol piruvato con la descarboxilación espontánea del oxaloacetato y la incorporación de este grupo fosfato, pues es la que formaría el fosfonol piruvato. Se las voy a poner fácil. Entonces, para la reacción de bypass de la piruvatocinasa se ocupan dos enzimas, ¿sale? Se utilizan dos enlaces de alto contenido energético que se traducen en dos ATPs. La primera reacción es de formación de oxaloacetato y la segunda reacción es de la de formación de fosfonol piruvato. En ambas reacciones se utiliza un enlace de alto contenido energético, por lo tanto son dos ATPs. Con eso nos quedamos. No les pregunto mecanismo, no les pregunto más, solamente se tienen que aprender las enzimas. Sí. ¿Cuáles serían, si hablamos de la reacción de bypass o la reacción alternativa de la piruvatocinasa, ¿cuál sería? Piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxilasa. Serían dos enzimas, piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxicinasa. Ambas utilizan enlaces de alto contenido energético. Se traducen como dos ATPs, ¿sale? Con eso nos quedamos. ¿Va? Perfecto. Bueno, hace años que se comían. Supongo que sí. No sé cómo se los comían. Igual así. ¿Crudos? Sí, los ponían con cebolla y tomate de cápsulas. Sí, todos los huevos tienen, es un sistema de protección contra bacterias. A mí sí me tocó todos los comían. Todavía en algunas partes de Guerrero, sobre todo la zona, de Guerrero es menos turístico que el resto de las playas. Hay muchas playas que están solas. Igual Oaxaca, sí, pero ya para esta zona está medio peligroso. Sí, a mí me tocó pasar por Pinotepa Nacional en la noche y ya no sabía dónde llegar. Doctor, entonces, o sea, las dos utilizan alto contenido energético y se traducen a dos ATP. Dos ATPs, ¿sale? ¿Un ATP en cada reacción? Un ATP en cada reacción. Muy bien. Entonces, la fuente de piruvato y oxaloacetato bajo condiciones de ayuno prolongado o ayuno de carbohidratos es el catabolismo de aminoácidos. Quiere decir que durante el ayuno de la noche o si ustedes
hacen esa dieta del ayuno intermitente, lo que van a empezar a degradar es los aminoácidos que provienen del músculo estriado. Es decir, se van a empezar a degradar sus tejidos musculares para proveer de glucosa al cerebro y mantener los niveles de glucosa en torrente sanguíneo. Entonces, las proteínas de los músculos se empiezan a degradar, se empiezan a descomponer y empiezan a suministrar los combustibles para la síntesis de glucosa, que sería oxalacetato o intermediarios del ciclo de Krebs. Eso me hace preguntarme si esas dietas famosas del ayuno intermitente, donde dejas de comer a las 5 de la tarde y vuelves... A few moments later. ¡Ánimo, ya casi nos vamos! Se va a vomitar. Sí, ya, lo veo mal, ¿eh? Yo también siento que se va a vomitar. Yo ¿Verdad? creo que se va a desmayar. Siéntese. Está todo vomitado. Si se vomita, nos vamos todos. Y lo dejamos que limpie. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestro super resumen de gluconeogénesis. No nos deja ver. Muy bien, ahora sí. 7 enzimas de la vía de gluconeogénesis pueden utilizarse perfectamente de glucólisis, se pueden utilizar en gluconeogénesis porque son reversibles. 3 irreversibles esencialmente por la cantidad de energía que se utiliza, ya sea para la producción del compuesto o producción de ATP. Hexocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. La más complicada en sentido energético, piruvatosinasa, requiere 2 reacciones, 2 enzimas y 2 moléculas de alto contenido energético. Entonces, piruvato a oxaloacetato, de oxaloacetato a fosfonol piruvato, piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxisinasa. Un ATP, un GTP, que lo podemos igualar a ATP. En general son 2 ATPs. ¿Cuántos átomos de carbono tiene una molécula de glucosa? 6. ¿Cuántos tiene el piruvato? O sea que esta parte debe ocurrir 2 veces. 2 veces. Si necesitamos sintetizar una molécula de glucosa, necesitamos o 2 piruvatos o 2 oxaloacetatos. Si partimos de piruvato, ¿cuántos ATPs requeriríamos? Al menos hasta aquí. 2. 4. Ah, sí, porque está. 4, porque eso tiene que pasar 2 veces. Las siguientes reacciones son las mismas, se unen, se forma la fructosa bisfosfato. Aquí pero nos faltó contar sí es cierto. Miren, porque esta sí es reversible. Son 2, 4, 6. 6. Porque esta va de 3-fosfoglicerato a 1,3-fosfoglicerato y utiliza ATP para sintetizar 1,3-fosfoglicerato. Entonces son 2, 4, 6. ¿Cierto? Hasta aquí hemos gastado 6 moléculas de ATP para sintetizar una molécula de glucosa. Las siguientes reacciones no son complicadas. ¿Por qué? Porque aquí la 3 de la glucólisis se sustituye por una fosfatasa que le quita el grupo fosfato y lo deja como fructosa 6-fosfato. Y por último, para producir glucosa igual una fosfatasa desfosforila y nos da glucosa. Para sintetizar una molécula de glucosa a partir de piruvato necesitamos entonces ¿cuántas moléculas de ATP? 6 moléculas de ATP. ¿Cuántos es el rendimiento neto de glucólisis? ¿De glucólisis? 2, neto. 2. ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuántos gastamos en gluconeogénesis? 6. Si las vías de glucólisis y gluconeogénesis operaran sin control, quedaríamos en un déficit energético. Es decir, necesitaríamos 4 moléculas más por ciclo. Esto es lo que le apuestan las dietas cetogénicas. Amigo nutriólogo. Dígame. ¿Funcionan las dietas cetogénicas? Pues lo único que estás haciendo es perder músculo, o sea que por eso vas a pesar también menos. Exactamente.
Ojo con estas dietas. Pierdes músculo, también pierdes un poco de grasa, pero lo que se va a ir es músculo principalmente. No me va a dejar mentir mi amigo nutriólogo, porque ya le dije que si me equivoco me diga. Para toda pérdida de peso debe de venir de un concepto bien sencillo que es déficit calórico. Necesitamos cierta cantidad de calorías al día, pues hay que consumir un poquito menos. Una de las cosas a que le apuestan las dietas cetogénicas es que a través del consumo de baja cantidad de carbohidratos, los requerimientos de gluconeogénesis van a provenir tanto de los carbohidratos, perdón, de las proteínas, y la energía, esta energía que se requiera va a provenir de la degradación de los ácidos grasos a través de la formación de los famosos cuerpos cetónicos. Sí van a utilizar grasa de forma limitada, porque es grasa de utilización bajo un sistema anaeróbico que es cuerpos cetónicos, para compensar la pérdida de energía que implica la gluconeogénesis. Pero hay que tener cuidado sobre todo con los padecimientos que puede tener una persona. Ahí en la plataforma, no sé qué tanto anden manejando el inglés. No, bien triste. No se lo vengo manejando, doctor. Pues empiécenle. Ahí les dejé un artículo bastante interesante que se llama Ventajas y desventajas de la dieta cetogénica. Y les digo que está bien interesante porque habla de las cuestiones metabólicas, bajos consumo de carbohidratos, índice calórico y los padecimientos que pueden estar relacionados con factores de riesgo, sobre todo cardiovasculares, en una dieta de ese tipo. La moda dice que tú consumas grasas y proteínas de forma indiscriminada y que con esto es suficiente para bajar de peso. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, ¿eh? Doctor, Sí. le comparto, fíjese que yo hice esa dieta hace tiempo y sí me funcionó, obviamente con la supervisión de una nutrióloga. Eso es- Hice ejercicio y todo y en un mes bajé como 9 kilos y obviamente ya el siguiente mes no la hice porque sí se siente que se muere uno, pues, pero al final pues el objetivo era bajar de peso y mantener la masa muscular adecuada y sí se logró. Sí, no digo que no funcione, solamente digo que hay que tener especial cuidado. O sea, la dieta la hacen muchos como moda y no la hacen con supervisión de un nutriólogo. O sea, al hacerla sin una supervisión y sin cuidar el índice calórico que deben de cumplir para poder llegar a una pérdida real de peso, no se va a lograr si no acuden con un nutriólogo. Entonces, yo no digo que no funcione, eso sí, solamente que hay que tener cuidado porque sí, al cambiar el metabolismo, al moverlo hacia esa barrera energética, porque al final de cuentas estamos forzándolo, sí puede tener algunos problemas. Lo recomendable, como usted bien dijo, es hacerla en un tiempo corto. Lo que sí es contraproducente y lo que sí está bien documentado es que las dietas de ayuno prolongado tienen un impacto especial en las mitocondrias del músculo cardíaco. Se empiezan a degenerar y se empiezan a degradar y no hay síntesis de mitocondrias de nuevo. Ahí sí muere el tejido cardíaco. A esa sí me da miedo, fíjense. Todavía esta le tengo un poquito de fe. Aunque, no sé. ¿Y cuánto bajó de grasa? Cuéntenos. No, pues de hecho, subí músculo en ese mes porque te ponen en un aparato. Bueno, la nutróloga tenía un aparato y tenía 32, creo, 32% no lo recuerdo bien, pero digamos que tenía 32% de grasa y bajé hasta como 26, pero la verdad es que solo lo mantuve un mes esa dieta. Ya la otra al siguiente mes ya tenía con carbohidratos porque la verdad sí está bien difícil. Es así, o sea, es muy difícil, la verdad. No consumir carbohidratos, muy, muy, muy difícil. Era muy restrictiva y sí, no.
o me volvía loco mejor porque no. Está muy, muy complicada. Aparte Bueno, a mí ustedes, se me hizo muy difícil. aparte ustedes como estudiantes, recuerden que mucha de de sus necesidades energéticas las utiliza su cerebro. Ahorita durante sus procesos de estudio, sobre todo estos que son muy estresantes durante los primeros módulos, la cantidad de energía que requieren es enorme, sobre todo reflejada en consumo de glucosa cerebral. Por eso aquí mi amigo se está muriendo ya ahorita. Imagínate, está malito porque quién sabe qué hizo ayer. Muy bien. Entonces, sí funciona. Si la van a hacer, ojo, tengan cuidado si están estudiando, sobre todo ahorita no creo que sea una buena época para hacer. Platiquen con el amigo nutriólogo, cóbreles, amigo nutriólogo. Dormido. Ya se durmió. Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Hace rato lo que dijo que, por ejemplo, tener una dieta nada más de proteínas, lo único que hacía era subir grasa porque esas proteínas se transformaban en glucosa, ¿verdad? O sea, porque había un exceso. Ojo, ahí hay que hacer la aclaración si el índice calórico sobrepasa las necesidades del organismo. O sea, si no cuidan, por ejemplo, hacer una dieta cetogénica sin el acompañamiento de un nutriólogo puede hacer que consumas también en exceso y todo exceso se ve reflejado en aumento de peso. No importa si son proteínas, carbohidratos o grasas, todo exceso se va a ver reflejado en aumento de peso. Ah, ok. Bueno, mi pregunta era que por eso, bueno, a las personas que se dedican totalmente al gimnasio, a veces sus dietas están no como exceso, pero tienen alto contenido de carbohidratos, pero para eso usarlo como energía y las proteínas usarlas para construir masa. Esa es la, digamos, la idea que tienen. La idea que tienen es que al consumir proteínas, cuando estás sobre todo en etapa de volumen, las proteínas te van a servir para que tus músculos no se degraden. Tiene cierta lógica y sí tiene cierto fundamento. ¿Por qué? Porque bajo aumento de masa muscular, cuando estás haciendo volumen, tus músculos están trabajando al máximo. Cuando los llevas al máximo, empiezas a romper fibras musculares y bajo esa necesidad energética del músculo estriado, empieza a haber degradación de músculo. Entonces ellos dicen, bueno, si yo me consumo mis proteínas, pues no se va a comer las mías, sino que se va a comer las de la dieta. Y hasta cierto punto funciona. A final de cuentas, como dijo el amigo nutriólogo, hay estudios que muestran que el consumo de hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso de grasa, de peso magro, es decir, de solamente músculo en personas con dietas adecuadas puede ayudar al aumento de masa muscular. Eso también teniendo en cuenta la genética de las personas, porque hay quienes de plano no, estamos flaquitos y así nos vamos a quedar. Y por más que levantemos peso, nada más me duelen las piernas y los brazos. Voy a ir con el amigo nutriólogo. Doctor, ¿usted se ha puesto alguna vez a dieta y en régimen para aumentar masa muscular? No, nada más estuve en dieta con una amiga nutrióloga para disminuir grasa corporal. Y ahorita ya no he ido a verla. Ya tiene 2 meses que no voy a verla. Y sí, íbamos a empezar con lo de aumento de masa muscular, pero con las clases de aquí ya no puedo ir. Bueno, ya no me da tiempo ir al gym. Ahorita nada más estoy yendo a correr en la mañana. Pero eso es por gusto. Eso es para desestresarme. ¿Cree que Muy bien. pueda llegar a ese objetivo? Sí, doctor, todo se puede. En mi semana, esta semana que viene, pues me toca a mí. Me llevo mi báscula de bioimpedancia y el plicómetro para checarnos el porcentaje de grasa y músculo, ¿va? Va, sirve que revisamos metabolismo otra vez. Voy a servir de conejillo de indias. Muy bien. Entonces, para prevenir un ciclo fútil, en su librito viene esta palabra, ciclo fútil es un ciclo inútil, un ciclo de gasto. El ciclo de gasto se da porque si la glucólisis y gluconeogénesis corren de manera no controlada, pues va a haber un déficit energético. Ya vimos que se van a requerir 4 unidades de glucosa más si estas 2 vías corren de manera incontrolada. Es por eso
que glucólisis y gluconeogénesis se regulan de manera recíproca. Y esto quiere decir que cuando una está encendida, la otra está apagada y viceversa. De esta manera se evita un gasto inútil. El control local incluye la regulación alostérica por nucleótidos de adenina. ¿Cuáles son los nucleótidos de adenina? ATP, AMP y ADP. O sea, en este orden, ATP, ADP y AMP. La fosfofructosinasa en glucólisis se inhibe por ATP y se estimula por AMP. La fructosa 1,6-bisfosfatasa, que es la reacción alternativa para la gluconeogénesis de esta misma, se inhibe por AMP. Hagamos un análisis. Si las necesidades energéticas de la célula son bajas, va a requerir, por lo tanto, ATP, ¿cierto? ¿Cuál vía debe de estar encendida? ¿Glucólisis o gluconeogénesis? Glucólisis. Si va a requerir glucólisis, muy bien. Bajo ese mismo escenario de un estatus energético bajo, ¿cuál es la concentración de ATP? Baja. Entonces hay más ADP y más AMP, por lo tanto, gluconeogénesis va a estar apagada y glucólisis encendida. Siempre cuando hagan preguntas o vean preguntas de regulación del metabolismo, háganlas en función del estatus energético. Eso les va a decir si la vía es catabólica y el cuerpo requiere energía, la vía va a estar encendida. ¿Sale? Y ya saben, la fosfofructosinasa se inhibe por ATP, es un inhibidor alostérico tipo K y se estimula por AMP. La fructosa 1,6-bisfosfatasa es inhibida de manera alostérica por AMP. De esta manera, bajo condiciones de alto contenido energético, la energía de sobra del sistema es más útil sintetizando glucosa y luego guardándola en forma de glucógeno. Ahora es el escenario contrario. Tenemos mucha energía en el organismo. La concentración de ATP es alta. Glucólisis está apagada. Se está inhibiendo la etapa que es la limitante de la vía, que es la fosfofructosinasa 1. Y como no hay, más bien, como hay mucho ATP, pues la concentración de AMP va a ser baja. Por lo tanto, no va a estar el inhibidor y la enzima va a estar activa y la gluconeogénesis va a estar activa. ¿Sale? ¿Ya no se les olvida? No. No. No, doctor. Eso espero. Yo también lo espero, doctor. De todas maneras, ahorita lo vamos a revisar. Super resumen. Entonces, los nucleótidos de adenina tienen efectos opuestos en glucólisis y gluconeogénesis. Cuando el ATP es alto, pues el AMP va a estar en bajas concentraciones, el AMP. Entonces, la glucosa no se degrada para hacer más ATP. Y eso ya lo sabemos porque el ATP, ¿a quién va a inhibir? La fructosinasa. Fosfofructosinasa. A la fosfofructosinasa 1 inhibiendo glucólisis. Cuando el ATP es alto, entonces es más útil almacenar energía en forma de glicógeno. Recuerden que la vía de gluconeogénesis, ¿qué requiere? ATP y NADH. ¿Sale? Entonces, cuando el ATP es alto, pues esta energía es más útil guardándola en forma de compuestos altamente reducidos, como glicógeno. Y cuando el ATP es bajo, pues entonces la energía debe de obtenerse a partir de la glucosa sintetizada. Y ya no es necesario gastarla sintetizando más glucosa. Si la célula requiere energía, pues hay que encender las vías catabólicas y apagar las anabólicas. Y esto sería control local. Ahora, bueno, viene lo bueno. Y aquí está el resumen con dibujitos. Entonces, la fosfofructosinasa 1 se inhibe por ATP, se estimula por ADP y por AMP. El AMP funciona como inhibidor de la fructosa bisfosfatasa de gluconeogénesis, inhibiéndola. Y aquí, pues ya, esto sería el control
lo importante sería hasta ahorita el control por nucleótidos de adenina. ¿Sale? Eso es todo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ya le dejamos, no. Sí. Sí, porque falta control global, que es lo chido. Control global. En su libro, déjenme ver el libro, porque el libro sí venía medio denso en control global. O sea, lo que vimos fue control Local. Ujú. Sí, del Harper. A ver, vamos a ver qué tal está. Esto ya no me sirve el cerebro. Del Harper. Nada más esta parte, de aquí en adelante. Dado que la glucólisis y la gluconeogénesis comparten la misma vía pero en direcciones opuestas, eso es incorrecto. Es necesario que se regulen de modo recíproco. Aquí ya viene lo que hemos estado viendo, pero viene el control global que incluye los reguladores hormonales, insulina y glucagón. Léanlo. Pongan especial atención en este cuadro feo que es de la fosfofructosinasa 2 y la síntesis de un compuesto que se llama fructosa 2,6-bisfosfato. Del Harper está más chido en el Matthews, pero luego no les gusta el Matthews. Sí, léanlo, por favor, o busquen un video de regulación hormonal de la glucólisis y gluconeogénesis y mañana lo checamos para ver los detalles, ¿sale? Y le dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana. Sí. ¡Ánimo! Bien. Son muchas horas de bioquímica hoy, ¿verdad? Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Teníamos que leer. Algo, doctor. Gracias, doctor. Adiós.